Abrazo ciclónico para el soberano azulgrana. Ganó Cerro Porteño, el pueblo está feliz. Fue 3-1 sobre Nacional y si bien no fue a lo ciclón, me parece a mí, sin embargo parece que una brisa leve ya empieza a soplar en el campeonato. Y de mi parte, toco y me voy, porque personalmente quiero hacer un análisis, un balance del rendimiento individual de los jugadores del club más popular del Paraguay de Cerro Porteño en su triunfo en la nueva olla monumental ante su vecino, ante Nacional, empezando por el arco, donde me parece que Junior Fernández ha dado la muestra suficiente y necesaria para entender que estamos ante un arquero para equipos grandes. Estamos ante el último arquero surgido para el mundo de la mejor cantera del país, de la cantera de Cerro Porteño, con un par de tapadas fundamentales, atajadas fantásticas, además de transmitir una sobriedad, una tranquilidad, de transmitir esa seguridad que se requiere para que la defensa poco a poco comience a soltarse y a hilvanar una coordinación mucho más sólida con la media cancha y de esa manera presentar ese trabajo sólido, ese esquema que se requiere importante para crear como se crean o para formar como se forman los buenos equipos. De atrás para adelante, del arco hasta la delantera. Y Junior Fernández se está convirtiendo en ese gran capitán que estaba necesitando Cerro Porteño para intentar recuperar ese fuego sagrado, para intentar recuperar esa conexión con la gloria o de verdad perfilarse como un equipo que va a pelear cosas importantes. Después tenemos el trabajo concienzudo de Alan Benítez en su ida y vuelta. Creo que más preocupado sobre todo en trabajar la figura táctica y en colaborar en su zona, hablamos de la derecha, en el cierre de los probables agujeros, intentar evitar ser desbordado, pero para mí personalmente hasta ahora no convence lo de Alan Benítez. Creo que Alan Núñez merece una oportunidad, jugador canterano y a quien yo le aguantaría muchos partidos si hiciera falta hasta que se pueda consolidar como el lateral derecho que realmente Cerro Porteño necesita. La experiencia, el empuje y por lo que vemos el buen estado físico de Alan Benítez todavía lo sostienen dentro del equipo principal. Creo yo que se requiere un mayor entendimiento entre él y Juan Manuel Iturbe cuando se conectan por derecha y entre él y Soñora si es que hay algún tipo de intento de sociedad de tres cuartos de cancha para arriba o ahí en la media cancha donde Alan Benítez, con esa ida y vuelta que tiene, le ha podido dar una mano al equipo desde lo que representa hablar de las coberturas y de la forma en que Cerro busca escalonar las marcas para tener esa presencia ofensiva. Después, lo de Matías Pérez me está llamando poderosamente la atención. Tiene una manera de ir al anticipo, una manera de cubrir interesante, pero además tiene esa polifuncionalidad que cuando las papas queman y te faltan hombres, puede ser muy útil. Me refiero a esa posibilidad de no solo ser central, sino también jugar de lateral por derecha, como creo lo puede hacer Matías Pérez, que además tiene la doble nacionalidad, no ocupa cupo de extranjero, y eso le permite tener muchas chances de aportar para el equipo desde una manera de anticipar y una fuerza a la hora de trancar, de disputar la pelota llamativa que hay que expandir, que hay que mejorar, que hay que potenciar. Creo que el hecho de no haber podido hacer íntegramente la pretemporada con el plantel quizás le pase factura para su adaptación, para poder demostrar su capacidad en cuanto a esa forma de entenderse con sus compañeros de la saga de defensores. Pero en general creo que cosas interesantes y buenas sensaciones ha dejado Matías Pérez. No me puedo quejar del primer tiempo de Jorge Morel. Sigue siendo un hombre muy lento. Creo que
técnicamente tiene la técnica suficiente para seguir siendo jugador de primera por obvias razones. El tema es que esté enchufado, que esté focalizado, que esté con ganas realmente de aportar para el equipo. De no solo ser un mero espectador, sino de participar, no llegar tarde, no ser partícipe de la foto de los goles que recibe Cerro, de las jugadas desgraciadas que recibe Cerro, sino de ser un apagador de incendios por la supuesta categoría que debería tener, por la experiencia y el recorrido que ya lleva, entrado en sus años, Jorge Morel. Para mí, él no debería haber continuado en el club, sigue estando por una cuestión contractual, y entonces esta es una oportunidad que se le presenta para reivindicarse y aprovecharla. Es realmente, me parece, la consigna para Jorge Morel, aprovechar esta oportunidad para reivindicarse consigo mismo y aportar lo suyo a la hora de serle útil al equipo. Como defensor, jugando de central, no tuvo, digámosle, momentos fatales, salvo esa indecisión a la hora de cubrir espaldas o de salir al anticipo que se tuvo en el gol. Faltó un poco más de dureza y aporte suyo ahí, por la experiencia, repito, que él tiene. Pero en términos generales, creo que, sobre todo en la primera etapa, me gustó el trabajo de Jorge Morel, colaborando un poco como defensa. Y lo vi flojo a Guillermo Benítez, más allá de hacer la figura táctica, de cubrirle las espaldas a Cecilio, de trabajar ahí con la media cancha por los espacios que dejaba Soñora y Alexis Fariña. Creo que Guillermo Benítez está tratando de adaptarse, está tratando de poner todo lo suyo, pero no le está dando hasta ahora la talla, o él no está dando la talla a la hora de ser un jugador realmente útil para el equipo, más allá de armar la figura táctica, de permitirle a Cerro Porteño gestionar dentro del campo de juego esos movimientos técnicos, tácticos, que no se enriquecen si no hay sociedades. Y Guillermo Benítez no muestra ningún tipo de sociedad con nadie, más allá de que en su sector, digámosle, deambula y trata de cubrir los espacios. Pero no lo vi muy bien a Guillermo Benítez, me llamó poderosamente la atención. Tampoco desequilibra, no se suelta, no se soporta ni se impulsa para adelante, no tiene ese soporte físico que le impulse hacia adelante para de 3/4 de cancha para arriba, por lo menos ahí, marcar cierta diferencia. Como lo hacía en su momento Diego León, más allá de que Diego León era prácticamente un jugador menos en la marca, nula era su marca, por la edad y por todo lo que tenía por delante por aprender León. Todos teníamos la esperanza de que con la experiencia y el paso del tiempo encuentre la fórmula para también aportar lo suyo defensivamente. Pero en el ataque, cuando se suelta de 3/4 de cancha para arriba, Diego León muestra muchas cosas interesantes y que le valieron esa transferencia que ha logrado el Manchester United. Guillermo Benítez, ni lo uno ni lo otro, más allá de colaborar con la figura táctica. Y me parece que eso es, para un equipo grande, una performance, esa es una performance muy pobre. Ya pasamos a la media cancha, donde Gastón Jiménez es demasiado lento para mi gusto, pero tiene una técnica exquisita. Tiene un dominio del balón impecable, pero también, más allá de que la mente ordene una cosa, el cuerpo no responde cuando físicamente no da los tantos o le falta la resistencia suficiente para un determinado minutaje dentro del campo de juego en la alta exigencia. Es decir, ponerle que en el primer tiempo, estando todavía fresco, te muestra cosas más allá de su lentitud a la hora de cubrir espacios y de correr tras la pelota o de correrle a los rivales. De hecho, no le corre luego a los rivales. Tiene piernas largas y a veces le busca la vuelta, tiene una técnica para defenderse en ese aspecto, pero creo que le falta trabajar el tema del anticipo y poder soltar rápido la pelota, distribuirla mejor. Pero en eso tiene que ver la falta de sociedad, de mancomunión con sus compañeros en la media cancha para generar ese fútbol que necesita Cerro Porteño para imponerse a los rivales. Para mí fue un partido discreto de Gastón Jiménez. Los anteriores fueron partidos mucho más interesantes, mucho más expeditivos por parte de este volante que en su momento fuera integrante de la selección paraguaya. Tiene buen pie, incluso te diría un pie exquisito, pero esa lentitud, más allá de sus largas zancadas, hacen que corra con desventaja en la media cancha de Cerro Porteño cuando no tiene un tractor a su lado que colabore con él
en la recuperación de la pelota. Y más allá que le está buscando su lugar, ya lo vimos en varias posiciones de la media cancha a Alan Soñora, más allá de ese esfuerzo que hace Diego Martínez, el DT de Cerro Porteño, por ubicarle a Soñora dentro del equipo, creo que este ha sido el peor de los partidos que lo vimos jugar a Alan Soñora, el más bajo de los encuentros, independientemente de que tampoco ni brilló ante Luqueño, ni mucho menos ante Libertad, más allá de algunos destellos, algunos momentos interesantes. Pero debo reconocer que los primeros 10, 11 minutos ante Nacional estuvieron a la altura de lo que yo por lo menos vi de él, de lo que yo por lo menos observé en sus mejores momentos ante Libertad y ante Luqueño. Esa manera de conectarse con sus compañeros, de encontrar el lugar exacto, el espacio ideal para poder explotar las debilidades del rival. Es más, es una jugada que la inicia él, se conecta con Cecilio para el primer tanto de Cerro Porteño, el testazo de El Bocón Torres. El momento en donde nos damos cuenta, en donde descubrimos cuál podría ser el aporte en serio de Alan Soñora en ese punto exacto de la media cancha. Aunque él lo veo muy suelto, recorriendo de atrás para adelante, llegando hasta 3/4 de cancha, corriendo verticalmente, a veces horizontalmente, tratando de copar toda la media cancha como rueda de auxilio o como una especie de opción de pase permanente. Pero una vez que recibe la pelota, y aquí, repito, los primeros 11 minutos estaban más o menos dentro de lo que a uno le gustaría ver siempre de Alan Soñora, porque después se desdibujó totalmente, mostró una lentitud mental. No, hablo de una lentitud física, una lentitud mental llamativa a la hora de decidir, de tocar el mía tuya, de buscar la triangulación, de atacar el espacio vacío, de recibir y ante el pique del compañero darle en el momento exacto la pelota. Le anticipaban mucho, le cuerpeaban mucho, se lo ve muy frágil físicamente. Entonces, salvo los primeros 11 minutos que le bastaron a Alan Soñora para formar parte de la jugada del gol de Cerro, después muy pobre lo del estadounidense. Alexis Fariña estaba mal ubicado en la cancha. En esa posición, por grandes pasajes del partido, casi como extremo por derecha o como un volante por derecha, yo lo vi bastante perdido Alexis Fariña, sí muy voluntarioso, corriendo muchísimo, peleando palmo a palmo cada pelota, pero como no es un marcador, lo suyo pasa por el talento y el despliegue creativo, siempre lleva las de perder en ese juego de lucha por la pelota. Entonces lo veo desacomodado y más allá de que quiera aprovechar a los talentosos Diego Martínez y los coloca casi a todos en la cancha, llega un momento en que tenés que darle cierta libertad porque Alexis Fariña, su mejor desempeño lo hace de media cancha, llegando a los 3/4 de cancha y con el panorama abierto hacia la delantera, casi como un mediapunta o como un enganche. Lo mejor que vimos de Alexis Fariña en todo este tiempo, y hablo de los últimos 2 años y medio, se dio en esa zona. Jugó como volante central, como interno, como volante por derecha, por izquierda, casi como extremo en distintas posiciones. Y lucha, lo intenta, y como es canterano, yo lo banco, le voy a tener paciencia, siempre he pedido por él, pero los resultados están a la vista. Hay posiciones y los jugadores por querer jugar muchas veces se callan y aceptan ciertas imposiciones tácticas que los terminan perjudicando a estos jugadores por no ponerse a conversar o hablar frente a frente con el entrenador. Para mí mal posicionado, nunca se acomodó, solo cuando se soltó un poco hacia el medio algo generó, pero ahí ya entró en la dispersión ese contagio que se da con el barullo futbolístico que todavía tiene Cerro Porteño en ciertos pasajes de los partidos. Buen partido de Cecilio Domínguez, estelar lo suyo para el gol de Torres. A él le cometen el penal, él marca, toma la responsabilidad y muestra lo que es tener jerarquía. Jerarquía es eso, por lo menos para el campeonato local. Haber fallado un penal hace una semana, con todo lo que eso implicó, Cerro perdió 2 puntos ante Libertad a causa de ese penal, que le podría haber significado una tremenda victoria al equipo azulgrana. Y todo ese peso, toda esa mochila a la cual le cargamos, lo que está arrastrando el club con 3 años sin ganar nada, lo pudo dejar a un lado Cecilio y se concentró en el tiro penal que le cometieron a él porque tuvo la certeza a la hora de picar el pase de Da Costa, de Francisco Chico Da Costa.
buscando el espacio vacío, la conexión casi como enganche. Da Costa y Cecilio como un 9. Fue muy llamativo, ¿eh? Muy llamativo, y de eso hablaremos más adelante. Pero Cecilio, en ciertos pasajes del partido, fue silbado al principio, especialmente, los primeros minutos, por equivocarse en un par de jugadas. Después hizo acopio de eso, lo internalizó y mostró su jerarquía para empezar a recuperarse, a juntarse con sus compañeros, a soltarse, a tratar de ganar en el 1 contra 1, hasta que llega la jugada del primer gol. Y después algunos destellos. Hay una jugada en la que el contrario, el jugador de Nacional, debió haber sido expulsado porque va directo al tobillo, lo pisa directamente del pie para arriba, tocándole el tobillo. Debió haber sido expulsado ese jugador de Nacional. E increíblemente el VAR ni siquiera lo llama al árbitro del partido. Tema aparte. Hasta que se recuperó del dolor, Cecilio también anduvo perdido. Después, en la cancha, él recibe el aliento de la gente, que ya estaba contenta por lo que hizo en la jugada del gol de Torres. Y entonces pudo redondear una muy buena faena y un reentré con el estrellato, con las luces y con la jerarquía que esperamos de él, que ojalá se proyecte en el tiempo en forma regular, no sea que ahora empiece una seguidilla de 2, 3 partidos que terminen con él lesionado una vez más y perdiéndose todo el campeonato. Toco madera para que eso no pase. Buen partido de Juan Manuel Iturbe, sigue embarullado con la pelota por grandes pasajes del partido, pero cuando tiene esos momentos felices, cuando logra centrarse, focalizarse y dosificar sus fuerzas para respirar correctamente y apretar el acelerador cuando tiene que apretar y frenar cuando tiene que frenar, justamente para darle resistencia y evitar esos cansancios extremos por darlo todo de una vez, dosificando eso, empieza a tener más oxígeno en el cerebro y ahí aparece toda la experiencia, el conocimiento y el bagaje de años jugando en Europa y en distintas partes del mundo, que le permiten a Juan Manuel Iturbe entender este juego y aprovecharlo en su favor y en favor de su equipo. Ayer participó de varias jugadas, nunca claudicó, siempre estuvo pendiente de la ofensiva de Cerro Porteño y terminó recibiendo un premio merecido al marcar el tercer gol del Ciclón de Barrio Obrero para ganarle a Nacional por 3 tantos contra 1. Y ahora, curiosamente, tras 3 fechas, es el goleador del campeonato con 3 tantos marcados, 3 partidos jugados, 3 goles marcados a Libertad, a Luqueño y a Nacional. En donde Iturbo parece que está volviendo, parece que se viene el Iturbo 2025. Esperemos que las lesiones no le jueguen una mala pasada, que esta manera de dosificar sus energías y las explosiones que hace en la cancha no le jueguen una mala pasada, no le jueguen en contra, y él pueda encontrar la resistencia física para hacerlo en los momentos adecuados. Hacer eso en los momentos indicados para desequilibrar en el rival. Fue un buen partido. Realmente desequilibró Juan Manuel Iturbe. Cuando Nacional parecía que quería levantarse y buscar el empate, estaba 2-1 y cualquier cosa podía pasar. Y se encargó Iturbe, convirtiéndose en Iturbo, en cerrar el partido a favor del Ciclón de Barrio Obrero. Yo personalmente lo critiqué, lo sigo criticando porque me parece que se tropieza con la pelota más de lo debido, de forma increíble. A mí me gustaría que él se tropiece, que Jonathan Torres se tropiece con la pelota, y eso signifique que tras tropezarse con la pelota, el útil ingrese en el arco contrario. Famosa historia de tropezarse y mandarla a guardar. Eso es lo que yo quiero. Pero por ahora, muchísimo sacrificio. Creo que fue su mejor partido de los 3 que le vimos a Jonathan Torres, por lo menos para buscarle la cortina a sus compañeros, atacar el espacio vacío, marcar el pase, desmarcarse, hacer cortinas. Y el testazo para el gol, realmente espectacular, un testazo impresionante. En 3 partidos ya tiene 2 goles. La mitad de los goles que marcó en el 2024 ya los marcó en 3 partidos en Cerro, que estaba muy necesitado, y en el momento exacto y preciso parece que se despierta Jonathan Torres, ya con 10 años de carrera encima. Parece que el instinto goleador aparece. Ojalá sea su lugar en el mundo cerroporteño. Ojalá eso sea lo que pasa con Jonathan Torres, cuyo legajo,
cuyos antecedentes no son muy halagüeños a la hora de hablar de un delantero, al que encima se le pide goles. Curiosamente, decisión de Diego Martínez. Pero hasta ahora, Jonathan Torres, ante Libertad y ante Nacional, le está respondiendo con goles importantes, con testazos espectaculares. Y si va a tropezarse por la pelota, va a seguir siendo torpe, se va a embarullar siempre, pero la va a correr como la corre y la va a mandar a guardar constantemente. Jonathan Torres titular. Sin lugar a dudas, su mejor partido, especialmente el primer tiempo en cuanto a movimientos, no deslumbra. Es muy limitado técnicamente, pero el trabajo táctico, el despliegue, es realmente interesante en Jonathan Torres. Después, vamos a los que ingresaron. Por ejemplo, Francisco da Costa. Realmente creo que esta nueva posición, porque lo vi jugar como una especie de número 10, la conversó con el técnico, después Diego Martínez reconoce que habló con el brasileño al respecto y tiene un pasado en inferiores en formativas da Costa de número 10. Es poco el minutaje que está teniendo, pero su aporte fundamental, la entrada en diagonal, el dominio del balón, sacarse una marca encima y después atacar el espacio vacío con precisión para la jugada del penal sobre Cecilio Domínguez. Un penal que empezó a desequilibrar el partido en favor de Cerro Porteño. Yo le tengo fe a Da Costa, me parece que es un jugador con una técnica exquisita, bien a lo Brasil, que Cerro no ha sabido aprovechar hasta ahora. Mira vos si le encuentra su puesto para tener su lugar en el equipo y tener más minutos en Cerro Diego Martínez, colocándolo como una especie de media punta o de enganche. Podría ser, ¿eh? Si va a meter pases como el que le metió a Cecilio, bienvenido sea. Robert Pires da Mota entró a correr la cancha, a darle equilibrio al equipo. Y la verdad que mordió bastante, pegó bastante, se metió en el fragor de la media cancha y le permitió a Cerro cierta solidez en el transcurrir de los últimos minutos del encuentro, aunque fue el primero que ingresó en el campo de juego. Creo que por Soñora, que ya, como les dije, después de los 11 minutos del primer tiempo ya fue una lágrima, fue un concierto de desaciertos. Entonces Robert Pires da Mota, con su estilo, siendo una especie de perro de casa, trató de correr y comerse la cancha entera para colaborar en todos los aspectos con el equipo. Federico Pachi Carrizo entró, hizo algunas jugadas interesantes, algunas sociedades, conexiones que hacen de un jugador que con su experiencia le pueda dar, entrando como suplente en momentos candentes, algún aporte a Cerro Porteño. Este es otro, junto con Jorge Morel, que para mí no debería estar en Cerro, pero por una cuestión contractual sigue, y la economía y la economía está ahí siempre presente en Cerro Porteño, entonces no nos queda más que buscarle la vuelta a ver si se decide a tener una seguidilla de partidos regulares este señor, que cuando se decida jugar, juega. Realmente tiene una técnica envidiable y un manejo del radar futbolístico dentro de la cancha que no lo ha aprovechado al 100%, ni siquiera al 60% en Cerro Porteño. Willer Viera entró también como Robert Pires da Mota cuando se tenía que asegurar el partido a morder en toda la cancha, a tratar de hacerle sentir la marca al rival y a ser un colaborador constante en todas las sociedades de destrucción que Cerro planteaba cuando Nacional intentó, estando 2-1, buscar el empate a como de lugar, y una vez que estaba 3-1, fue uno de los encargados de colaborar para cerrar el partido en favor de Cerro Porteño. Yo creo que si Gastón Jiménez o Soñora no se deciden a ser más regulares y a correr más la cancha, sus puestos estarían en riesgo en favor de Robert Pires da Mota o de Wilder Viera. Ya veremos cómo los va acomodando Diego Martínez. Y me gustó lo que hizo Daniel Rivas, incluso hay muchos cerristas en redes, en un directo que hicimos también acá en mi canal, algunos seguidores también planteaban la posibilidad de que ante la dispersión y el no clavarla todavía definitivamente como tiene que clavarla en cuanto a rendimiento Guillermo Benítez, démosle la chance a un canterano como Daniel Rivas. Él es el que tiene la visión, tiró un par de centros muy buenos, que a Cerro le faltó esa coordinación de movimientos entre sus delanteros para mandarla a guardar, pero fueron muy buenos estos centros, que quizás le hubieran dado una mayor tranquilidad a Cerro a la hora de asegurar un marcador más holgado sobre Nacional. Pero después, la jugada para el gol de Iturbe, él tiene la visión, arrastra la pelota, arrastra la marca, parece que va a desbordar,
se le van acercando los compañeros y la defensa de Nacional se tira hacia la izquierda del ataque de Cerro y entonces mete como un estilete un pase en diagonal Daniel Rivas que lo deja de cara al área a Juan Manuel Iturbe que hace el resto para el tercer tanto de Cerro Porteño. Yo espero que este sea un año donde si por lo menos hace exactamente lo que hizo en Nacional el año pasado, Daniel Rivas pueda consolidarse como el lateral izquierdo titular sorpresivamente, pero lateral izquierdo titular al final de cuentas de Cerro Porteño. Entonces, señores, esta fue una especie de 1-por-1 de los jugadores que le dieron esta gran alegría tras más de 3 meses y 8 partidos oficiales a Cerro Porteño para por fin ganar como lo fue esta victoria 3-1 sobre Nacional. Es recién el comienzo, pero las sensaciones con Cerro Porteño, ganando como ganó ahora de local ante una muy buena cantidad de público, tampoco hay que enloquecerse, pero de que es un buen comienzo ahora y que las sensaciones son buenas, es un buen comienzo y las sensaciones son buenas. Por de pronto, toco y me voy.